Viene a ser la motilidad del tracto gastrointestinal. Cuando iniciamos la ingesta de los alimentos, realizamos la masticación y vamos a formar el bolo alimentario. Una vez de que se ha formado el bolo alimentario, tenemos que deglutir. Y hay tres fases de la deglución: la fase oral, la fase faríngea y la fase esofágica. La fase oral consiste en generar presiones altas para que el bolo alimentario pueda ser impulsado hacia la faringe. ¿Y cuáles son esos mecanismos? Primero, la oclusión del labio. Si nosotros queremos deglutir con la boca abierta es sumamente dificultoso. Todos nos hemos visto envueltos en grandes problemas cuando estamos en el odontólogo, ¿no? Sobre todo antes, y ahora tienen al aspirador y uno ya no tiene mayor complicación. Quería deglutir uno la saliva y no podía, simplemente porque no se han dado las condiciones fisiológicas para la deglución de la fase oral. La primera, ocluir los labios. Eso genera una presión dentro de la cavidad oral que, ayudado por la contracción de los músculos periorales, la lengua que adopta una posición acá de plano inclinado, la contracción de la lengua, todos ellos impulsan el bolo alimentario hacia la faringe. Entonces, esta fase es eminentemente voluntaria. Es la única fase voluntaria de todas las funciones digestivas. Una vez impulsado el alimento hacia la faringe, vemos cómo el alimento en la faringe, al pasar por la faringe, va a estimular a los receptores de la deglución. Los receptores de la deglución, a través del quinto, del noveno y los décimo pares craneales, van a informar hacia el bulbo raquídeo al centro de la deglución. Este centro de la deglusión que está en el bulbo raquídeo inhibe el centro respiratorio de 0,5 a 1 segundo, que es el tiempo en el cual el alimento debe pasar de faringe hacia el esófago. Si este tiempo prácticamente es muy corto, el paciente se puede atragantar. Y esta inhibición del centro respiratorio no puede ocurrir, por ejemplo, cuando alguien quiere hablar. A más de uno nos ha pasado o hemos visto de que alguien que está tomando el alimento no quiere hablar, quiere reírse, etcétera, se puede atragantar. Y puede ser fatal. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el alimento en la glotis produce un edema rápido, se cierra la glotis, tenemos 3 minutos para salvar a esta persona. Y todos debemos estar preparados para hacer la maniobra básica de Heimlich. Agarrar a la persona por la parte posterior, hacer como una cadena y presionar en el epigastrio lo más rápido posible, hacia atrás y hacia arriba. Con eso podemos salvar muchísimas vidas. Cuando uno aplica esta maniobra, el alimento puede salir con una velocidad de 110 kilómetros por hora. Entonces, esa es la presión de aire que se genera. Por eso es muy eficiente realizar una buena maniobra. ¿Okay? Cuando realizamos una buena maniobra, se ha visto de que pacientes expulsan grandes cantidades de alimentos que ha estado contenido en las vías respiratorias. Y cuando estamos solos, no hay quien nos haga la maniobra de Heimlich, estar preparados y recomendar moverse al abdomen. Hay dos cosas: el autodarse un golpe muy intenso, como ocurre en los boxeadores, ¿okay? O sobre algo muy sólido, inmediatamente uno mismo tratar de hacer la maniobra de Heimlich, ¿no? Entonces, ustedes han visto que los boxeadores, cuando tratan de vencer al rival, una de las formas de quitarle todo el aire es un golpe en el plexo. Y un golpe en el plexo celíaco adicionalmente ya tiene otros reflejos donde la coordinación del individuo comienza a perder, pero eso ya es mucho más traumático. ¿Bien? Entonces, el centro de la deglución inhibe la respiración. En este 0,5 a 1 segundo, todos estos grupos musculares que ustedes muy bien conocen ya por anatomía, van a trabajar de forma coordinada para ocluir el paladar blando. Noten, ahora el paladar blando se cerró y el alimento ya no va a regresar por las fosas nasales. Que si esto no se ocluye, ¿qué ocurre a veces? Puede salir con la... Siente que el arrocito regresa por la fosa nasal. ¿Ok? Bien, entonces algunos que son muy económicos rescatan el arrocito y nuevamente a la vía. ¿Ok? Ya está lubricado. Está lubricado. Bien. El otro hecho:
Lo que ocurre es la protección de las vías respiratorias. Se cierra la región glótica, asciende la laringe hacia arriba y hacia adelante, y esto hace de que el alimento prácticamente se vaya hacia el esófago. Por tanto, estos hechos son muy rápidos, en 0,5 a 1 segundo. El alimento ya en estos momentos está ingresando hacia el esófago y termina la fase faríngea. Viene la deglución esofágica. El alimento apenas va a llegar a nivel del esófago, inmediatamente después de la deglución, noten que el esfínter esofágico superior se relaja. Acá hemos colocado electrodos en la faringe, en el esfínter esofágico superior, cuerpo medio, cuerpo inferior y el cardio. Acá tenemos los registros de cada uno de estos electrodos. Vemos de que la deglución es registrada por una elevación de la presión. El esfínter esofágico superior se relaja luego de una deglución y después de esto aparece una onda primaria. Esta onda primaria va a viajar a todo lo largo del esófago, vean cómo viaja hasta alcanzar el esfínter esofágico inferior. Esta onda primaria que aparece lo podemos medirlo porque estamos registrando y vemos de que el promedio es una presión de 50 milímetros de mercurio. Esos 50 milímetros de mercurio van haciendo avanzar el contenido del bolo alimentario hacia el estómago. Pero ¿qué ocurre con el esfínter esofágico inferior luego de una deglución? Vemos que simultáneamente el esfínter esofágico inferior inicia su relajación inmediatamente post-deglución y se mantiene relajado el esfínter hasta que esta onda primaria que se generó en la parte alta del esófago alcance la región del esfínter esofágico inferior. Pasa la onda primaria, inmediatamente se contrae este esfínter, nueva deglución y nueva relajación. Entonces esto nosotros podemos hacerlo repetitivo y nos permite deglutir los alimentos. Pero ¿qué ocurre cuando ingerimos los alimentos un bocado tras otro bocado? Entonces en el esófago se va a producir esto. Esto es una fluoroscopía minutada. Acá tenemos todo el esófago, tenemos los electrodos y acá tenemos su registro. Podemos invitarle a esta persona a deglutir, por ejemplo, 100 centímetros de bario. La fluoroscopía nos indica de que desde la faringe pasa el esfínter esofágico superior y llega hasta esta porción del esófago. Sigue progresando la columna de bario hasta que va a llegar en 13-8 segundos al estómago. Pero a todo lo largo que va recorriendo esta columna de contenido en el esófago, va generando presiones, noten ustedes. En cada segmento se generan presiones. Entonces, a estas ondas que aparecen en forma secundaria al contenido del esófago en cualquier segmento, a esto se llaman las ondas secundarias. ¿Dependen de la deglución? No. Dependen de la distensión de la pared del esófago en cualquier segmento a todo lo largo de su estructura. Y luego, al final de las últimas ondas secundarias, noten de que el esófago ya está prácticamente sin contenido alimentario. Esto es lo que se llama el aclaramiento esofágico. ¿En qué tiempo ocurre? En un promedio de 8.5 segundos en este experimento del bario. El alimento ya llega al estómago. El estómago comienza a acumular los alimentos. Estamos comiendo, llega un momento en que decimos ya no. Ya estoy lleno, ya estoy satisfecho, hasta acá no. ¿Por qué se produce este tipo de situación? Se produce este tipo de situación por un hecho fisiológico muy importante. ¿Por qué? Por el mecanismo de la relajación receptiva. Cuando vamos ingiriendo los alimentos, el estómago es una bolsa de contenido, va almacenando. Vemos de que el fondo del estómago se va relajando. ¿Ven ustedes cómo se relaja? Hasta alcanzar un umbral. Esta relajación receptiva se produce con volúmenes. Noten, con 1 litro que ingerimos, la presión intragástrica se incrementa a 4, con 2 litros a 10, con 3 litros en promedio hasta 14 milímetros de mercurio. En condiciones fisiológicas, alguien que consuma más de 3 litros ya no esto es un terrestre, sino es un extraterrestre. ¿Okay?
El hecho entonces importante acá es de que la relajación receptiva gástrica permite admitir volúmenes adecuados para el estómago, generando presiones intragástricas mínimas. Porque ¿qué ocurre si cada litro, por ejemplo, genera una presión mayor? Eso se llena rápidamente la persona y comenzaría a vomitar. Entonces, este es un mecanismo fisiológico para poder contener nuestros alimentos y no tener que vomitar. Ahora, en la relajación receptiva, acá hay un control nervioso. Se van a liberar una gran cantidad de neurotransmisores. Básicamente, el óxido nítrico, el polipéptido intestinal vasoactivo, el adenosintrifosfato, la dopamina. Entonces, estas sustancias van a favorecer de que el fondo gástrico se relaje y nos permita contener mayor cantidad de alimentos. Cuando ya el estómago ha llegado a su máxima distensión de la relajación receptiva, se envía la información al centro del apetito y el centro del apetito dice stop. Hasta ahí no más. Ya no hay que ingerir alimentos, ya se ha consumido la cantidad adecuada. ¿Okay? Y de esta manera el estómago, como podemos ver ya mecánicamente, también interviene en la regulación del apetito. Pero cuando el alimento ha llegado al estómago, todos los alimentos llegan con diferentes diámetros. Masticamos un alimento y hay varios diámetros. Entonces estos van regulándose ya en el vaciamiento. Para ello vienen las contracciones peristálticas del antro. Entonces, el antro del estómago va a comenzar ya a contraerse como si fuese un fuelle, o como algunos dicen, va a ser el sístole antral. Estas contracciones del antro, noten ustedes, se genera acá una contracción, comienza a enviar parte de los alimentos pequeños hacia el duodeno, ¿no? Vemos acá también pequeñas cantidades. Lo que van quedando son los de mayor tamaño. Se cierra totalmente el píloro, ofrece una gran resistencia. Esta contracción tritura estos alimentos de mayor diámetro a otros de menor diámetro. Se abre nuevamente el píloro, los que han alcanzado tamaño pequeño nuevamente logran pasar al duodeno y los que no alcanzan a pasar se retienen nuevamente. Y esto se va produciendo de forma cíclica, entre 1 a 3 horas. Este experimento, cuando estaba permitido hacer estudios en animales, lo demostrábamos acá. Al inicio de la clase abríamos un perro anestesiado, la delegada le traía un buen chifa, ¿ok? Entonces el chifa, sin masticar nada, directamente al estómago, lo cerrábamos. Al final de la clase aperturábamos el estómago y no encontrábamos ya ningún alimento sólido, a pesar de que el pobre perrito no había masticado nada y le pusimos todos los elementos sólidos. Y había ocurrido todo el peristaltismo antral, con esa su capacidad de molienda, había triturado estos alimentos y, ayudados de la digestión de las enzimas, a las 3 horas el estómago estaba libre de alimentos. ¿Sí? Entonces, por eso es importante este peristaltismo. Por tanto, el estómago es una bomba. ¿Ya hicieron ustedes el capítulo de cardio? No, todavía. Bueno, al ser una bomba tiene un control nervioso. En el estómago el control nervioso se llama el marcapaso gástrico, en el corazón se llama el nodo sinusal. Entonces, en este marcapaso gástrico, vemos acá, hemos colocado electrodos en todo el estómago para identificar. Ponemos en el fondo, en el cuerpo superior, cuerpo medio, cuerpo inferior, antro distal, antro proximal, el prepíloro y el píloro. Y vamos haciendo el registro de la actividad eléctrica de estos electrodos. Y notamos que en el marcapaso gástrico comienzan a aparecer ondas que van viajando a todo lo largo del estómago, pero el fondo gástrico no tiene actividad motora. Esta zona, si nosotros investigamos desde el punto de vista histológico, vamos a encontrar a estas células que son los marcapasos, se llaman las células intersticiales de Cajal. Estas células intersticiales de Cajal, noten ustedes, es un sistema de red nerviosa que va a interactuar con la fibra nerviosa y va a regular su contracción. Por tanto, una actividad eléctrica va a generar una actividad motora. Esta actividad eléctrica es constante, vean ustedes, las células intersticiales de Cajal están produciendo esta cantidad de descargas eléctricas. Estas descargas eléctricas, si los estudiamos ya en el electrofisiógrafo, vamos a ver de que aparecen unas cargas eléctricas que no superan un umbral. Acá hay otra, acá. A estas se les ha convenido llamar las ondas lentas.
Si simultáneamente hacemos nosotros el registro de la actividad contráctil del músculo, vemos de que cuando aparece una onda lenta no hay contracción. Aparece una onda lenta y un potencial de acción cuando supera este umbral, acá aparece esta contracción. Nuevamente una onda lenta con dos potenciales de acción, esta contracción con abundantes potenciales de acción. Noten esta intensidad y esta amplitud de la contracción muscular. ¿Con qué frecuencia aparecen estas ondas lentas? Un promedio de 3 por minuto. Entonces las contracciones gástricas no deben de superar las 3 contracciones por minuto. Entonces aproximadamente cada 20 segundos en el estómago aparece una contracción muy intensa que va a estar favoreciendo ya el vaciamiento gástrico. Esas ondas que se generan forman un complejo cuando me lo medimos y forman el complejo que se llama complejo motor migratorio. Complejo porque tiene varias fases, motor porque produce movimiento, migratorio porque va desde el antro hasta la válvula ileocecal. Acá ya hemos hecho el registro en el duodeno y en el yeyuno y en el estómago. Observamos, en la fase 1 no hay contracción, el estómago está quietecito. Entonces cuando uno opera, abre el estómago, lo ve, está quieto. Pasa un tiempo y comienzan a aparecer la fase 2. ¿Cuánto tiempo dura un complejo motor migratorio? Entre 90 a 120 minutos. De esos 90 a 120 minutos, más o menos el 50% del estómago está quieto. Pasa esta fase 1, viene la fase 2, que es desde este punto hasta este. Noten ustedes en el estómago, ¿todas las contracciones son iguales? No, son irregulares. Son de diferente intensidad y amplitud. Noten esto, gran intensidad, poca amplitud. Noten esta pequeña intensidad, pequeña amplitud. No hay un ritmo, totalmente desordenado. En esta fase 2, que dura el 20 al 30%, vamos a ver que el estómago se contrae. Como si fuese una bolsa que contiene gusanos vivos, ¿no? Hay zonas que se mueven y hay zonas que están quietas. En la fase 2, las contracciones son muy irregulares, de amplitud y de intensidad variada. Pero viene la fase 3, noten ustedes que es todo este segmento que solo dura del 6 al 10%. Acá todas las contracciones son de igual intensidad y de igual amplitud y también mantienen un ritmo. En este momento, si estamos observando al estómago, veremos que el estómago se contrae como un sístole y es el movimiento más eficiente que tiene el estómago para el vaciamiento. Y todas estas fases se transmiten a todo lo largo del intestino hasta llegar a la válvula ileocecal. Pero el estómago no solamente esos son los elementos que van a regular el vaciamiento gástrico. Cuando hemos ingerido un alimento, el estómago también va a ser estimulado por el componente de osmolaridad del alimento. Esto es fundamental para ustedes. Si tengo un paciente que me dice que tiene un vaciamiento gástrico muy lento, entonces si es lento tiende a vomitar, entonces tengo que darle un alimento que no sea del tipo hipertónico. Acá tenemos los 3 alimentos y medimos en el tiempo. Y vemos cómo los alimentos hipertónicos se evacúan más lento y más rápido los alimentos isónicos. Entonces, la osmolaridad del alimento va a ser uno de los factores que va a regular el vaciamiento gástrico. Y eso lo tienen que conocer ustedes perfectamente. Otro factor, la carga kilocalórica del alimento por mililitro. Sabemos, carbohidratos. ¿Cuántas kilocalorías? 4. Proteínas. 4. Líquidos. 9. Ya. Entonces, ¿cuál se evacúa más rápido y cuál se evacúa más lento? Los líquidos más lentos porque tienen más carga calórica. Pero si utilizamos una misma sustancia acá, solución de glucosa, la glucosa tiene 4 kilocalorías. ¿Cuál será el otro factor que va a regular el vaciamiento gástrico? La carga calórica por mililitro. Acá tenemos una solución de glucosa al 0,1 kilocalorías por mililitro y acá tenemos a 2 kilocalorías por mililitro. Noten, el que tiene menos carga de glucosa por mililitro se evacúa más rápido que aquella solución de glucosa que tiene mayor carga de kilocalorías por mililitro. Eso que quiere decir, por ejemplo, en términos prácticos. Las soluciones más dulcetes
se evacúan más lenta que aquellas que son menos ausentes. Y ustedes, por trabajo, averigüen de todas las sodas o gaseosas, como las quieran llamar ustedes, qué cantidad de glucosa o de kilocalorías van a tener por mililitro. Y van a notar que todas estas sustancias que se comercializan tienen altísimas cantidades de kilocalorías. Y muchas de ellas llegan hasta 250, 300 kilocalorías. Y noten, con eso ya prácticamente hemos cubierto casi el tercio de nuestro requerimiento de kilocalorías al día. Es por ello de que quienes consumen estas bebidas comienzan a tener problemas de alteraciones del peso. Y hoy en día la obesidad es una de las enfermedades emergentes. ¿Y por qué hay obesos? Porque no están teniendo una nutrición adecuada. ¿Y por qué no tienen una nutrición adecuada? Porque falta educación en nuestra nutrición desde pequeñito. Y lamentablemente estamos bombardeados con una propaganda, ¿no?, que nos dicen incluso que la Coca-Cola, cuando uno ingiere, hay que disfrutarla. ¿Quién va a disfrutar algo que le va a hacer daño? Es algo paradójico. Pero la cantidad de personas y la cantidad de propaganda tiene que ver. ¿Okay? Entonces, esto es incluso tarea principal de ustedes como nutricionistas, de tratar de difundir, educar. La persona educada es muy difícil que pueda tener malos hábitos químico-dietéticos. Quienes cometemos malos hábitos químico-dietéticos es quienes no estamos bien educados. Y la educación nutricional es la más deficiente. Alguien hizo una pequeña encuesta, por ejemplo, entre educación nutricional y educación peatonal, ¿no? Hay personas más educadas peatonalmente que desde el punto de vista nutricional, ¿no? Y esto nos demuestra, pues, de que tenemos que reforzar los conceptos saludables en la ingesta de los alimentos y de los potajes que se presentan. Un alimento puede ser muy apetitoso, sabroso, puede ser excelente para la visión, excelente en olfacción, excelente económicamente, pero desde el punto de vista saludable, ¿lo es? Y acá viene, pues, y aparte también del comercio de los alimentos. Alguien se atrevió a decir de que el ceviche era un alimento primitivo y bastante dañino. Y la cantidad de periodistas que se le fueron encima. ¿Cómo es posible que era un antiperuano, de que cómo iba a burlarse de él? Y cuando le dieron el espacio demostró que era así. No era saludable el consumo de ceviche por las 1001 razones. Y se dio el afán, porque se preparó bien esta persona, de ver todas las variedades de los ceviches, cómo los preparaba, filmó en algunos casos las condiciones de higiene que preparaba, ¿no? Y en la realidad mucha gente dijo, consumimos simplemente, ¿por qué? Por contagio. Porque bueno, en el Perú el ceviche es bueno, pero desde el punto de vista saludable tiene una gran cantidad de limitaciones o de desventajas y de riesgos. Desde el momento que es un alimento no cocido, los procesos infecciosos están por ahí, y no solamente los procesos infecciosos bacterianos, sino que también del tipo parásito. Entonces vean ustedes cómo hay una connotación no solamente estructural del alimento, no solamente cómo se presenta, no solamente a qué sector se ofrece, sino que también los alrededores. ¿De dónde viene ese alimento? ¿Con qué aguas ha sido irrigado este alimento? ¿Qué insecticidas se ha aplicado sobre ese alimento? ¿Qué cuidados ha tenido desde el momento que se saca de la tierra hasta el momento que está llegando a nuestros cuerpos? Si muchos de ustedes, nada más como nutricionistas, probablemente les interesa, observen nada más de la fresa. Y se van a dar cuenta que la fresa es tratada inadecuadamente hasta el momento que uno los ingiere en nuestros hogares. Llega a casa incluso, la empleada ya ni lo lava en sí misma, e inmediatamente lo repara. ¿Okay? Bien, entonces eso es fundamental, no solamente para nuestra salud, sino también para el funcionamiento de nuestros órganos. Motilina es una hormona, hemos hablado. ¿En qué momento se produce motilina? Si nosotros consumimos
consumimos un alimento en proporciones adecuadas de carbohidratos, proteínas, lípidos, agua, elementos u oligoelementos. Si nuestro alimento tiene más carbohidratos, no tiene nada de grasa, no tiene nada de proteínas, no va a haber esta respuesta. Ese es el otro hecho fisiológico importante. La gente a veces dice, no, pero doctor, yo desayuno, almuerzo y ceno, ¿cómo voy a tener estos problemas? Un momentito. ¿Pero qué ingiere, qué desayuno y qué cena? ¿Cuáles son los componentes? ¿En qué horario los está consumiendo? ¿En qué tiempo los consume? Después del consumo de alimentos, ¿qué es lo que hace usted? Y la gran mayoría, después de ingerir alimentos, trabaja. ¿Eso interfiere en la fisiología? Lo estamos demostrando que sí. Entonces, esto nos va a ir enfermando. Entonces, eso es fundamental. Si nosotros hemos ingerido un alimento que ya nosotros convencionalmente conocemos, ocurre lo siguiente. Aproximadamente entre 1 a 2 horas aparece un pico muy alto de motilina en el plasma sanguíneo. Y cada vez que aparece este pico, noten ustedes, medimos el movimiento del antro, del duodeno y de la vesícula biliar y vemos que la motilina coincide con la fase 3 del complejo motor migratorio. Y bien sabemos que la fase 3 del complejo motor migratorio es muy importante para la movilidad. Y si hay una buena motilidad, no vamos a acumular alimentos, no vamos a acumular el aire, no vamos a tener meteorismo. Por eso las personas que consumen el alimento simplemente por llenar el estómago y no se preocupan de su composición, ni de su carga calórica, ni de su calidad, esto no va a funcionar y van a tener una gran cantidad de problemas dispépticos. ¿Okay? Lo mejor para los pacientes, ¿no?, cuando tratamos de corregir todos esos problemas de meteorismo, es adicionalmente enviarlo y que nos ayude los nutricionistas. Nosotros particularmente en el instituto que trabajamos hemos exigido, por ejemplo, que hay un pool mínimo de 5 nutricionistas para que nos apoyen a los gastroenterólogos. ¿Por qué? Porque la medicina de por sí que nos corresponde a nosotros no es suficiente. En los pacientes hay que educar por corregir todos estos hechos fisiológicos. ¿Qué más regula? El pH del alimento. Los alimentos ácidos no muy lentos se evacúan y los alimentos alcalinos más rápido. Y a esto una pequeña acotación. El ceviche es bastante ácido. Por eso es de que el ceviche da una sensación de saciedad por tiempo muy prolongado. Y muchos confunden y dicen, ¡ay, qué buen ceviche, nutritivo el ceviche! Mira, he comido a las 11, son las 8 de la noche y no tengo hambre. Falso. Lo que sucede es que ha sido preparado con ácido acético, que es más ácido, y eso va a retardar la elevación insular. ¿No? ¿Por qué? Porque todos los ácidos van a retrasar ese vaciamiento. La eritromicina. ¿Qué es la eritromicina? Nunca han consumido en casa la eritromicina. Es un antibiótico. La familia de los macrólicos. La eritromicina es un antibiótico, pero cuando se estudia la eritromicina en dosis progresivas, noten ustedes, relacionados al complejo motor migratorio, noten la respuesta que se encuentra. Cuando se llega a una dosis de 0,2 miligramos por kilo de peso, noten que la actividad motora migratoria es muy alta, comienza a subir rápidamente. Esto se mantiene hasta una dosis de 0,75 miligramos por kilo de peso. En esta dosis, la eritromicina es un gastroquinético, es decir, favorece la contracción y la motilidad. Le doy mayores dosis y noten cómo cae. Grande. No les sorprenda de que en algunos casos, si algún colega da la eritromicina para controlar, por ejemplo, los vómitos, es correcto, siempre y cuando esté en estas dosis. Alguno puede leer que está desinformado y dice, oye, para el vómito le doy un antibiótico, que es bruto este médico, ¿dónde habrá estudiado? En la Universidad de Alas Peruanas o de las Tangas Peruanas. No, la eritromicina en estas dosis tiene un efecto antiemético, tiene un efecto que viene a ser estimulante de la motilidad. ¿Okay? Entonces, el sexo.